de la manera que doy lectura para todos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Amén, Señor, te doy gracias, porque tú eres inmensamente bueno y poderoso. Gracias, Señor, por concedernos tomar la lectura de tu palabra preciosa y dedicar este tiempo para gloria de tu nombre y bendición de nuestra vida, abriendo nuestro corazón, Dios mío, para que sea tu palabra y el ministerio poderoso de tu palabra, aleluya, en nuestra vida, edificando, exhortando, consolando, edificando, Dios mío amado, ejerciendo como ella es, espada de dos filos, como el fuego que quema, como el martillo que quebranta, como el agua que sacia la sed, como el pan que da vida, que alimenta, que fortalece, aleluya, como el espejo del alma. Oh, bendito sea tu nombre, donde podemos ver, Señor, quién realmente somos delante de tu presencia. Usa tu palabra como siempre lo has hecho, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hablemos sobre qué es la gratitud al Señor. Pues este es un culto de acción de gracias. Amén. Y al hablar de esta buena acción que es la gratitud, pues es necesario que miremos a través de la palabra del Señor, amén, cuáles son los frutos de la gratitud. ¿Y por qué ser agradecidos? Bendito sea el Señor. Este hombre, el de Dios, Moisés, que es el autor de este capítulo, de esta oración preciosa que hay acá, bendito el nombre del Señor, amén. De él se habla mucho, amén. Pero no vamos a hablar de la vida de este hombre, vamos a hablar de tres hombres y a mirar el ejemplo maravilloso de tres hombres súper agradecidos de Dios en tres diferentes áreas de la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces glorifique al Señor. Amén. Porque algo de lo que no es bueno en un culto es quedarse mudo, callado. Si uno está escuchando la palabra de Dios, tiene que expresar el gozo y la alegría por oírla. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Amén. Glorificado el nombre de Jesucristo. Encontramos en la Biblia, y vamos a verlo de una forma cronológica, encontramos en la palabra del Señor un hombre del que me ha gustado a mí hablar. Amén. Especialmente cuando hablamos de la gratitud. En el Génesis, el capítulo número 8. Génesis capítulo 8, encontramos el ejemplo de este santo hombre de Dios, Noé. Hablamos de este gran patriarca, de este gran paladín, hermano. Amén, que nos da un ejemplo, una cátedra, hermano amado, a nosotros los cristianos, también a los predicadores, a los pastores. Extraordinario. Amén. Con relación a la gratitud. La palabra del Señor dice que Noé vivió 950 años. Fue el tercer hombre que más vivió sobre la tierra. Disfrutó de la vida física. El primer hombre fue Matusalén. Vivió 969 años de edad, de vida, hermano. El segundo fue el patriarca Jared. Jared vivió 962 años. Extraordinario. Y Noé viene a convertirse en el tercero, 950 años. Y el cuarto, pues que debía de haber sido el que más vida física hubiera disfrutado, de los cuatro, el que menos disfrutó, Adán. Adán vivió 930 años. Alabado sea el Señor. Amén. En el capítulo 8 y el verso número 20, la palabra del Señor dice, o mejor, tomemos la lectura
del verso 15 al 20. Amén. ¿Listos? Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales todos los animales y todo reptil y toda ave, de todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Ahora viene el verso clave: y edificó Noé un altar a Jehová Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto o sacrificio en un altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, desde luego, y su pecado, porque el intento del corazón, los deseos del corazón, el anhelo del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Amén. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Bendito sea el Señor. Esta porción bíblica nos habla de la manera extraordinaria y ejemplar en la que, o con la que Noé nos da una enseñanza muy bonita y presenta esta acción de la vida de él, natural, de corazón, amén, íntegra, sincera, de qué es la gratitud. Amén. Los motivos por los cuales Noé tenía que ser agradecido de Dios son incontables, son muchos. Noé, dice la palabra del Señor, que vivió una vida desde la planta de sus pies hasta su coronilla, honrando y dándole a Dios toda gloria, toda honra y toda alabanza, y dio un testimonio público en su tiempo, en su momento, de ser un hombre recto, temeroso de Dios. Expresiones atrás, la Biblia dice que así como Dios le dijo a Noé que hiciera, así lo hizo Noé. Entonces, hay una fórmula hermosa y preciosa para que Dios cumpla sus promesas y Dios cumpla su palabra y Dios sea el Dios, Señor y amo absoluto de la vida de una persona. Y es, óigame bien, el método, la clave, la llave es hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos. Eso fue lo que hizo Noé. Y por Noé haberse decidido a hacer las cosas como Dios las habla, como Dios las dice, nunca Noé actuó como él quiso. Noé siempre actuó e hizo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. Aleluya, qué tremendo eso, qué precioso ejemplo ese. Esto lo llevó a agradar y a placer el corazón de Dios. Desde luego eso produjo un gozo, una alegría y un placer en el corazón de Dios de ver la fidelidad y la integridad de este hombre. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios miraba la demás humanidad, exento Noé, su esposa y sus hijos y la esposa de cada uno de ellos, dice la palabra del Señor
que toda la generación, todos los hombres y mujeres de todas las edades se habían corrompido a una, hermano. No tenían sano nada, ni de la coronilla a la planta de los pies. Toda esta generación se había corrompido a un grado tan degradante, hermano, tan bajo y tan vil, que ellos no querían saber de Dios el Creador absolutamente nada. Y por eso Dios decidió el juicio del diluvio. Y cuando Dios decidió, tomó Dios la decisión, la deidad divina, la decisión de la destrucción de todas las cosas, Dios miró al justo Noé. Y Dios no, como Dios no es injusto, Dios no podía destruir a todo ser viviente por causa del nivel del pecado y la maldad al cual ellos habían caído de una forma tan degradante, incluyendo a Noé y su familia. Entonces dice el texto sagrado que Dios llama a Noé y le da directrices, y le dice: construye un arca. Alabado sea el Señor. Hay quienes dicen: ¿cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? Amén. 120 años dice la Biblia que duró Noé construyendo el arca. A ver, porque el ejemplo que encontramos aquí en la vida de Noé, o a través de Noé, para nosotros es óigame bien, la fidelidad en la predicación, la fidelidad en hablar el mensaje de Dios pese al negativismo en los 4 puntos cardinales de la tierra: oriente, occidente, norte y sur. Encontramos el ejemplo de este hombre que durante el tiempo que él vivió construyendo el arca, él se dedicó a predicar y a decirle a esta generación, la generación antediluviana, su perversión, su nivel degradante en la presencia del Señor. Y él les decía que esa arca era la señal del juicio decretado que Dios había ya establecido y había ordenado, hermano, sobre esta generación terrible. Y el texto sagrado dice que Dios le habla a Noé y le dice: has hallado gracia en mi presencia. Por lo tanto, construye el arca y entra tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Entra al arca porque he decidido el fin de toda carne, el juicio sobre esta humanidad. Aleluya. El mensaje, él no predicaba el evangelio. El mensaje que él predicaba era: esta arca que estoy construyendo, Dios me ha dicho que la construya, y el propósito por la cual se está construyendo esta arca es para escapar del juicio del diluvio. Vendrá un diluvio. Y ustedes saben que el texto sagrado teológicamente dice que hasta esa época no llovía, el agua no caía del cielo. No. La atmósfera no tenía vamos a decir, ese privilegio de recibir el agua y dejarla caer. No, era lo contrario. Era lo contrario. De la tierra fluía el agua, un rocío, la sementera, y no llovía. O sea, el mensaje que Noé predicaba es: va a llover, va a haber un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Va a caer agua de arriba del cielo, va a llenar todo el universo y todo mundo será juzgado y condenado por este juicio del diluvio. El texto sagrado dice que la gente se burlaba de él. ¿Cuánto tiempo? Si Noé duró 120 años construyendo el arca, no hay duda que los 120 años predicó.
Hay quienes dicen que no fueron de pronto 120 años, que Noé predicó a esa generación y una generación dura 40 años. De pronto hay alguna hay un error en esta parte, porque matemáticamente 120 años no eran en esa época una generación, porque una generación podía durar 900 años. 900 años. Entonces, si este hombre le predicó a esa generación, le predicó a una generación no de 40 años ni de 50, le predicó a una generación que duró 900 años. Esa es la realidad. Ahora, no nos vamos a quemar neuronas examinando eso, porque por eso nadie va a ser salvo. Si alguien cree eso, no se va a perder por creerlo. Y si alguien no lo cree, tampoco se va a perder por no creerlo. Si está arrepentido, ninguna de las dos cosas le ayudan para salvación. ¿Sí es así o no es así? Bendito el nombre del Señor. ¿Listo? Aleluya. O sea, 120 años dura Noé predicando. Ahora, la pregunta es, para aplicar esto al ejemplo que él nos da. Si duró 120 años predicando, uno dice, ¿cuántas congregaciones levantaría Noé? ¿Sí? ¿Cierto que eso pregunta uno? ¿Cuántas multitudes se convirtieron? ¿Sabe cuántos se convirtieron con la predicación de Noé? 120 años predicando. ¿Cuántos se arrepintieron? No, ni uno solo. Ni uno solo. Porque él mantenía su congregación. ¿Cuál es la congregación de Noé? Su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 con él. Les mantenía esa congregación. Bueno, y predicando todos esos años, ¿cuántos se añadieron? Ni uno solo. Pero Noé no deja de predicar. Dígame bien, Noé no deja de predicar, no deja de decirle a la gente, esta arca la estamos construyendo porque Dios me ordenó, porque viene un juicio, y el juicio es un diluvio. Y la gente se burlaba y la gente se reía. Esa actitud de este hombre agradecido de Dios permite darnos una enseñanza y un ejemplo, que es posible que en la vida suya, en mi vida, a veces predicamos, a veces enseñamos, y con nuestro testimonio nosotros tratamos en muchas ocasiones de ganar a alguien, por lo menos al papá y a la mamá, por lo menos a la abuelita, al abuelito, y cada día los vemos más caprichosos, más rebeldes, más rezongones y más berrinchosos. Amén. ¿Es así o no es así? ¿Cuánto lleva usted luchando para que su abuelita se convierta, su mamita se convierta? Y hasta el día de hoy nada. Reniega, blasfema. Encendió espermas en el andén el 24. ¿Ah? Y hoy, celebrando la despedida del año viejo y la recibida del año nuevo, como todos, como todo el mundo, sin Dios en el corazón. Este hombre, Dios le permite reconocer y comprender. Amén. Cuando él sale, que hay que ser agradecidos de Dios. Y cuando él sale del arca, después de 40 días de llover, y cuando ya todo mundo había muerto,
Dios le da la orden, le dice: sal del arca. Porque ahora, dice el verso 1 del capítulo 9, vamos a mirarlo. Dios hace un pacto con Noé. Ahora, Noé queda solito, su familia, no hay más nadie, queda solo. Y Dios le dice lo siguiente, dice: Dios bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Noé emprende acá, oye hermano, Noé viene a convertirse por su fidelidad y su servicio y su constancia. Predicar tantos años a una generación tan apartada de Dios, tan alejada de Dios, y sin ver un resultado, pero no dejó de predicarle hasta el día que entró al arca. Poder de Dios. Ese es un ejemplo en la predicación, un ejemplo en la enseñanza, un ejemplo en la vida cristiana. Claro, con eso no quiere decir que nos quedemos tranquilos sin ver fruto de ninguna forma y en ninguna área. No, el fruto lo tenemos que ver. Amén. Pero dando testimonio siempre que el primer fruto es el mío, de la fidelidad. De la fidelidad. Y Noé, agradecido, hace un altar. No fue el único, hizo muchos altares. En esta ocasión hace un altar para adorar a Dios y darle gracias a Dios por haberlo salvado, porque solo él se salvó, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y aquí emprende una nueva procreación. Y lo que Dios le dijo al principio a Adán y a Eva, Dios se lo dice ahora a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Oh, gloria al Señor. Vale la pena servir a Dios y ser constantes en el trabajo y en la labor que Dios nos ha encomendado. Amén. El segundo hombre, amén, que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, cronológicamente, que nos da una enseñanza también hermosa, es Job. Amén. Vamos a Job. ¿Dónde queda Job en la Biblia? Después de Esther y antes de los Salmos. ¿Ya lo encontró? Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Y vamos a tomar la lectura en el capítulo 1. Es una parte muy conocida de la Escritura, de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre poderoso. Job capítulo 1. El verso 21 y el 22. Otro hombre que nos da un ejemplo extraordinario de la gratitud. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, es decir, culpabilidad alguna a Dios. Oh, gloria al Señor. Este hombre, porque esta actitud de él, de alabar y adorar a Dios y darle, como que dice, gracias a Dios y glorificar a Dios por las cosas sucedidas, eso solo lo puede hacer una persona que ha conocido a Dios, sabe quién es Él, sabe quién es Dios y entiende también quién es ella como persona. Esta expresión de no atribuirle a Dios ninguna culpabilidad por la condición y por lo que él, por donde estaba él pasando, y atreverse a decir: de la manera que yo nací, desnudo, así mismo volveré. Eso solo lo puede decir una persona, repito, que ha conocido a Dios, sabe quién es Dios y se ha conocido a sí mismo.
Esto es lo contrario, lo opuesto a Noé. Noé fue librado del juicio del diluvio. Dios halló gracia delante del Señor y Dios lo premia y lo bendice, y ahora, librando del juicio del diluvio, más como si fuera poco, ahora lo encarga del gran impulsor, el padre de una nueva generación. Una bendición muy linda. Ahora, lo opuesto a este hombre, Job fue un hombre riquísimo, también en el sentido de la palabra. Fama, dinero, amén. Su posición delante del Señor, Dios menciona 4 atributos de la vida de este hombre santo: recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Igualito a usted y a mí. Amén. ¿Sí? Ahora, si usted no es una persona temerosa de Dios, apartado del mal, recto y perfecto, qué triste que hubieran pasado 365 días y usted los perdió en la parte espiritual, totalmente. Eso es muy triste. Buenas noches, hermanos. Aleluya. Estamos aquí para oír la palabra del Señor. El último mensaje. Menos mal que es el último mensaje del año. No volveremos a tener culto ni a predicar hasta el otro año, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le ayuda a ser un hombre también recto, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, santo, y lo bendice de una forma extraordinaria. Y vamos a decirlo de una forma, hermano, terrible, tremenda, sobrehumana, sobrenatural. Porque famoso, bendecido, aleluya. Dice la Biblia que los 10 hijos, eran los más bellos de la época. La mejor familia, la mejor esposa, los mejores bueyes, las mejores asnas, los mejores camellos, ¿y qué más? Y las mejores ovejas, rebaño de ovejas, los mejores siervos, los mejores pastos, las mejores tierras. Extraordinario, hermano. Y luego que Dios le da eso, y físicamente ese hombre era bien fuertacho. Ese no sabía que era un dolor de muela, ni que era la tensión baja ni alta, ni que era el colesterol. Buenas noches. Ese hombre no sabía, él no conocía eso. Súper bendecido en todas las áreas de la vida. Es decir, nosotros podríamos decir, este hombre se regodeaba, disfrutaba de todo. Y luego, óigame bien, y luego Dios permite, sencillamente, Dios permite que el diablo le mate las ovejas, que el diablo se robe los camellos, se robe las asnas. ¿Y qué más? Ovejas, no, son 4 clases de animales: camellos, asnas, ovejas, los bueyes también. Y como si fuera poco, le mató a los siervos, porque tenía los mejores siervos, lo mejor, que todos los demás hacendados le envidiaban a él todo eso. Amén. Y el texto sagrado dice que Dios le quitó, Dios permitió que el diablo le quitara las ovejas, las asnas, los bueyes y los camellos.
le quitó, le mató los siervos. Y como si fuera poco, le mató a los hijos también. Dirá usted, uy, no todo, no, todavía falta. Todavía falta más. ¿Qué más le quitó? El amor, el cariño, el afecto de su esposa. Uy, pastor, uy, no, eso es terrible. Menos mal que no fue más, ¿no? Todavía hay más. ¿Qué más le quitó el diablo? La salud. Eso que él era fuertacho y que no sabía que era un dolor de muela, nada, ni siquiera que era eso de la tensión y que era caerle algo mal, una comida, nada de eso. Le quitó la salud. El diablo le puso una enfermedad, una sarna incurable. El texto sagrado dice incurable. Porque no había remedio, no había solución para él ser limpio de ese virus. Terrible, hermano. Poder en Jesús. Todo, Dios mío, Señor, lo único, ¿qué fue lo único que le quedó? La vida, que estaba vivo, más nada, más nada. Perdió todo, hermano, todo. Ahora, ¿cuál fue el cúmulo, la multitud de pecados de este hombre? ¿Cuáles fueron? ¿Usted no ha leído la Biblia? De pronto los demás dicen, pero yo no sé de qué personaje está hablando, pastor. No, Job, el patriarca Job de la Biblia. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el pecado? Ninguno. Dios permitió a Job esta situación para que se convirtiera en un ejemplo para nosotros. Tremendo esto, hermano. Y Dios, el Dios de Job es el Dios suyo y el mío. Y Dios puede de nosotros y meter para darle un ejemplo a otro, para que otro aprenda de nosotros. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta que Dios está permitiendo una situación en mi vida, en nuestro hogar, porque Dios quiere darle una enseñanza y un ejemplo a otro. Si aguantaremos nosotros una. Y mire la actitud de este hombre también, que él pasó eso porque conoció a Dios. Y porque él mismo también se conoció a sí mismo. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. ¿Vamos? El capítulo 2 y el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldiga a Dios y muérete. Y él, ¿quién es él? Job, le dijo, como suele o como acostumbran hablar cualquiera de las mujeres fatuas, sin entendimiento, carnales, necia, rebelde, desobediente, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Amén! ¡Aleluya!
Maravilloso el Señor. Oh, poder maravilloso del cielo. ¿Qué ejemplo recibimos de este hombre? El ser, óigame bien, su fidelidad a Dios para ser agradecido por encima de toda adversidad. Es decir, que el ejemplo que este hombre nos da es la fidelidad y ser agradecido de Dios pese a las pruebas y a la clase de pruebas que haya. Poder en el nombre de Jesús. Aquel Noé nos da un ejemplo hermoso en la predicación, que aunque no veamos fruto, Dios nos mandó a predicar. Prediquemos, cumplamos con lo que Dios nos ha mandado. Eso fue lo que Noé cumplió, hizo, cumplir con lo que Dios lo mandó. Construye el arca y dígale a la gente para qué es. Aleluya. Y el ejemplo de este hombre es tremendo. Este hombre parece que había leído y el texto ese no existía. Hoy existe para nosotros ese texto, pero para Job ese texto no existía. ¿Cuál? Todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando dice todas, las buenas y las malas. Gócese. Las buenas y las malas. Todas nos ayudan para bien. Las que decimos nosotros que son malas y amargas, esas son las que nos ayudan a reconocer tantos errores que se convierten en horrores en nuestra vida. ¿Por qué existe lo dulce? ¿Por qué decimos lo dulce? ¿Por qué lo dulce es dulce y le llamamos dulce? Porque existen las cosas que no tienen dulce, que son insípidas o amargas. Y si no, lo dulce no tendría distinción. Lo dulce no sería dulce, normal. Maravilloso el Señor. Agradecido de Dios, feliz y contento después de perderlo todo, hasta la salud. A punto de morir y todavía dando gracias. Y la señora esta le dice, ¿y todavía sigue de santo? ¿Todavía sigue de perfecto? ¿Todavía sigue de temeroso de Dios? ¿Todavía sigue apartado del mal? Tremendo eso, hermano. Y dice la palabra del Señor que aún en esa condición él bendijo al Señor. Quiere decir, dio gracias a Dios. Y por ser agradecido y darle la gloria a Dios por las pruebas y por las pruebas más difíciles y más terribles. En el capítulo 42 dice que Dios le dobló, le multiplicó las riquezas. ¿Este mensaje para quién será? ¿Para quién cree usted que es este mensaje? ¿Ah? Para el pueblo de Dios. Eso sí. Es mejor decir para nosotros. Esto no es para el que no vino, esto es para usted y para mí. ¿Sabe por qué nosotros sufrimos más de la cuenta en las pruebas? Porque nuestra boca se abre más para protestar y, como dice aquí el texto, argumentar contra Dios, y menos para darle gracias y reconocer. Mire hasta dónde llegó este hombre. Que este hombre llegó hasta, nunca le atribuyó a Dios algo en contra. ¿Sabe qué hizo más bien él un día? Dijo, ¿por qué nací yo? No debía de haber nacido. Y dice el texto que maldijo el día.
en que él nació. Pero nunca, más bien se atribuyó maldad y pecado a él que atribuirle algo contra Dios. Nosotros hablamos colombianamente y decimos, ¿por qué protestamos y echamos pestes contra Dios? ¿Por las cosas negativas? ¿Por las pruebas? Eso está muy claro en la palabra. Eso quiere decir que yo no he conocido a Dios tal como Dios es. Ay, pero es que a mí Dios nunca se me ha parecido hablarlo. ¿Le parece poco lo que Dios está haciendo ahorita? Hablándole. Dios me está hablando a mí. Ah, pero que está hablando de usted, pastor. Sí, lo que yo estoy hablando son bobadas mías. Yo estoy hablando de la palabra de Dios hablando. Comience a darle gracias a Dios por las pruebas. Alabe y adore a Dios y verá cómo las cosas van a cambiar. Bendito el nombre del Señor. Poder en el nombre de Jesús. Las cosas van a ser diferentes. Nunca, nunca de los nunca Job dijo, ¿por qué me tiene así Dios? Nunca. Alabó y adoró a Dios. Y llegaron sus amigos para acusarlo y le dijeron, porque ahí sigue el texto diciendo eso, llegaron los amigos, los supuestos amigos, a consolarlo. Y cuando lo vieron, dijo, aquí huele a pecado. No a pescado, pescado no, pecado. Aquí huele a pecado. Usted está así porque usted ha pecado. Porque usted es un rebelde, porque usted es un malo, porque usted esto y usted es aquello. Y se alcanzó a poner bravo Job por el consejo, por el aliento que le daban sus amigos. Y hay una cosa, que los amigos no fueron tan bendecidos. Los amigos, desde el momento que ellos comenzaron a acusar a Job y a decirle que por causa de su maldad y su pecado y su rebeldía era que él estaba así, los amigos perdieron su conexión con Dios. Porque en el capítulo 42 Job tiene que llamarlos a ellos y orar por ellos y hacer una oración por ellos. Y después que él oró por ellos y pidió a Dios misericordia por ellos, entonces Dios le remultiplicó. Le dio hijos más hermosos, vacas más fructíferas, asnas más fructíferas, asnos el doble, camellos el doble, siervos más fieles y más sinceros que los que le mató el diablo. Pero eso, porque hay que saber ser agradecido. ¿Cómo es posible que yo agradezca a Dios solo cuando el bolsillo está como un sapo toreado? ¿Sabe el sapo toreado? Que el sapo se pone así. Y cuando el bolsillo está así, gloria a Dios, te alabo, Señor, qué bello eres, cómo me amas. Pero cuando el bolsillo está, ¿qué clase de Dios es el que yo tengo? Poder en el nombre de Jesús. Pastor, vamos para el otro más bien. Vamos para allá. Vamos a terminar. El otro es Daniel, el profeta Daniel. Entonces recuerde, Noé nos da el ejemplo de la perseverancia en la predicación y pese a no ver fruto, fue agradecido. Hizo lo que Dios le mandó, que es lo que nos interesa a nosotros. Este hombre, fiel en las pruebas, fuerte en las pruebas y agradecido por ellas, alabó a Dios y glorificó a Dios. Ahora vamos a mirar al profeta Daniel. ¿Dónde está Daniel? También está en la Biblia.
después de Ezequiel. Oh, maravilloso es el Señor. Aleluya. En el capítulo 6 hay un texto muy conocido por usted y por mí también, gloria a Dios por eso. Capítulo 6 del libro del profeta Daniel y el versículo número 10. El texto sagrado dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey en su casa, y entró en su casa, en su habitación, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Es decir, era ya una costumbre, o un buen hábito mejor. Era ya un buen hábito, una buena costumbre, ya era parte de su vida, parte de su diario vivir. Este hombre orar 3 veces al día. El texto resalta que ahora él lo hacía como siempre lo hacía, las 3 veces, pero ahora lo hacía con una mayor fe, con una mayor insistencia en la oración. Ahora, insistía orando, ¿por qué? ¿Porque estaba en un momento muy bonito? No. ¿Dónde estaba Daniel? Cautivo. Y no él solito. Estaba cautivo. Y recuerde que, amén, aquí cuando él recibe la experiencia, la revelación de parte de Dios de las 70 semanas, cumplimiento del tiempo, los 70 años de cautiverio tremendos de el pueblo de Israel por los babilonios o por Babilonia. Recuerde que ellos fueron llevados cautivos y ellos no tenían la libertad que debieran tener para adorar y servir a Dios, pero ellos fueron con toda sinceridad, amén, como Dios permitió que ellos fueran. Y mire que ellos fijaron una posición. Digo ellos porque no hablamos solamente de Daniel. Hablamos de Daniel, Mesac, Sadrac y Abednego, sus otros 3 compañeros. Y ellos propusieron en su corazón, en medio del cautiverio, no, óigame bien, no dejar de honrar de todo corazón a Dios. Lo que ellos habían aprendido, preferían morir antes que obedecer a los hombres y someterse a las leyes diabólicas, apóstatas y paganas del imperio babilónico. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ni siquiera con la comida, con los manjares del rey, mucho menos con las costumbres, igualmente sus compañeros. Y cuando él leyó o escuchó el edicto que el rey había firmado, el edicto que el rey había firmado era en contra del pueblo de Israel. Es decir, lo que el rey había dicho era perseguir ese pueblo hasta destruirlo y destruir a Jerusalén, comenzando desde el templo en adelante. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y él sabía que su pueblo, aparte de ser perseguido, cada día se tomaban más personas cautivas por el imperio babilónico. Y en medio de ese ambiente, Daniel persevera, no deja de orar. Lo contrario, aumentó la oración, aumentó el clamor. Y el grande ejemplo que nos da Daniel es que cuando hay una sentencia de muerte, de persecución, de detener, de apagar
que la visión se nuble, que las fuerzas mengüen, que la fe mengüe, el Señor reprenda al diablo. La oración se tiene que aumentar, porque es la oración lo único que hace que se conquisten las grandes victorias que humanamente son imposibles de conquistar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El ejemplo que Él nos da es que la oración se tiene que aumentar. Amén. Hombres de oración, mujeres de oración, frente a las circunstancias difíciles. Mantener el clamor, doblar el clamor, la oración. Oh, gloria al nombre precioso del Señor. Y darle gracias a Dios. Esas expresiones tan tremendas de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le dijeron, cuando reciben la orden del rey, que si ustedes no se arrodillan para adorar y venerar la imagen que el rey ha levantado, morirán, serán tirados al horno que arderá 7 veces más. Y la respuesta, hermano, tan firme. Ellos mismos se dirigieron al rey y le dijeron: rey, no es necesario que insistas más y nos ruegues y pierdas más tiempo, que nos arrodillemos. No nos vamos a arrodillar. El Dios al que nosotros servimos, Él se encargará de guardarnos y librarnos del horno de fuego. Y si, mire eso, hermano, y si así fuéramos nosotros, no estaríamos aquí, estaríamos en un lugar de pronto no, muchísimo mejor. Esto es lindo y hermoso, pero estaríamos en un lugar mucho más lindo y hermoso. ¿Sabe cuál es la respuesta al rey? Rey, no es necesario que nos siga rogando y tratando a ver si nos convence. Olvídese que nos va a convencer. El Dios al que le servimos nos va a librar. Ahora, si no es la voluntad de Él librarnos, mi hermano, qué terrible, qué terrible. Si a Él no es su voluntad librarnos del horno del fuego, pues sepa de todas maneras que no importa, pues nos volveremos un chicharroncito allá rapidito, pero sepa que así nos libre Dios del fuego o no nos libre, no nos vamos a arrodillar ni vamos a venerar a esos demonios que están ahí. Eso se llama gente agradecida de Dios. El agradecido y la agradecida de Dios lo es por encima de todo, hermano. No importa que sean, aleluya, lo más difícil. Yo decía hace 10 días, 15 días atrás, ¿será que el Señor nos va a permitir despedir este año viejo y recibir el nuevo en un lugar tan estrecho y pagando arriendo? Creo en su palabra, creo en todo lo que Él puede hacer. Y le decía cada rato al Señor: Señor, Tú eres el dueño del cielo que vemos y de toda la parte que no vemos del cielo. Tú eres el dueño. Tú eres el dueño de la tierra también. Y tú eres el dueño del oro, de la plata. Tú eres el dueño de todo. Pues Señor, si nos va a dejar terminar este año y recibir el nuevo todavía alquilados, pues Señor, amén. Pues que se haga tu voluntad. Señor mío, aleluya. Solo ayúdanos a no claudicar, a no claudicar. Amén. Y qué bendición por los hermanos y hermanas que estuvieron disfrutando de esos momentos, hermano, tan sentimentalmente, tan, yo digo, rehusivos, rehusivos de verdad. Amén. Pero yo digo, valió la pena. Aleluya.
Hermano, la gratitud no se compara con nada. El hombre agradecido, la mujer agradecida, no importa que haya pasado por donde haya pasado, y no importa que Dios le haya hablado que todavía le espera un desierto, no importa eso. No importa que Dios le haya profetizado y le haya dicho que le espera todavía un pedazo de desierto, o como mínimo le falta pasar el Jordán todavía para llegar a la tierra prometida, no importa. ¿Quién le dijo a usted? El que le haya dicho eso no se lo ha dicho de parte de Dios. ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros somos mejores que los patriarcas? Mejores que los profetas, que nosotros somos mejores que aquellos santos hombres y mujeres que nos antecedieron sirviendo a Dios. No, usted ni yo somos mejores que ellos. Bíblicamente que tenemos mejores promesas, eso sí, es una bendición grande, pero que seamos mejores que ellos, nunca, nunca jamás. Pero yo sí le digo en el nombre del Señor en esta noche, que de la manera que ellos, Dios los ayudó a ellos y conquistaron bendiciones grandes, de la misma manera Dios nos ayudará a nosotros. Esperamos un año 2020. Aleluya. Bendito sea su nombre. Como lo hemos anhelado y deseado en años anteriores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tu misericordia es grande, tu bondad incomparable. Gracias, Señor.